En la lección anterior analizamos y mejoramos la primera tarea de nuestra planificación, ahora llamada Collares. En esta lección analizaremos y presentaremos una propuesta de mejora de nuestra segunda tarea. Recordemos que la segunda tarea de nuestra planificación pide a los escolares: marca los grupos que tienen la misma cantidad que el señalado en la primera figura. Analizaremos esta tarea con el propósito de identificar qué estrategias y procedimientos activa. Iniciamos el análisis de la tarea 2 revisando la información inicial. La ilustración de la tarea nos presenta 12 grupos de diferentes objetos. Algunos grupos tienen la misma cantidad de elementos. El contexto de la tarea es no matemático y se refiere a una situación con los grupos de objetos, pero no sabemos el propósito de identificar los que tienen la misma cantidad del conjunto señalado con un color. Se espera que el escolar tache solo los 4 grupos que tienen la misma cantidad de objetos que el grupo señalado. Esta tarea puede ser abordada por los escolares de la siguiente manera. Para empezar, el escolar reconoce que hay varios grupos de objetos separados por las líneas. Luego, identifica cuál es el grupo de referencia, para iniciar la comparación entre ese grupo y cada uno de los demás. Puede realizar las primeras comparaciones con los grupos que parecen tener la misma organización de sus objetos. Como lo presentamos en el curso sobre el contenido de las matemáticas de primaria, una estrategia para determinar la cantidad de objetos es la subitización. En tanto, el conjunto de referencia tiene una organización particular que se puede comparar con la organización de los objetos y de los otros grupos. En este caso, los escolares solamente marcarán los grupos que tienen la misma organización de los elementos y de esta manera incurrirán en el error de considerar que, por ejemplo, el grupo tiene la misma cantidad de elementos que el grupo de referencia, porque los objetos tienen la misma disposición. De esta manera, los escolares pueden dejar sin marcar algunos de los grupos, que también tienen 6 objetos. El escolar puede comparar las cantidades de los objetos de los demás grupos al establecer una correspondencia entre los objetos para compararlos. En este punto, el escolar puede incurrir en el error de dejar grupos sin comparar o dejar objetos sin registrar, o registrarlos más de una vez. Como vemos, la disposición de los objetos de algunos grupos no permite realizar una comparación directa. Es necesario implementar una estrategia que permita diferenciar los objetos comparados de los que no se han comparado. Los procedimientos anteriores aplican también para los escolares que usen la serie numérica como estrategia para comparar los grupos. Como vemos, la tarea promueve que los escolares pongan en juego las habilidades para establecer una correspondencia entre los objetos de los grupos y los cuantifiquen. La disposición de los objetos de los grupos promueve estrategias para diferenciar los objetos registrados o contados de los que no. También promueve el uso de la secuencia numérica para cuantificar los objetos de los grupos. Y es posible que los escolares incurran en errores, como considerar que hay igual número de objetos en los grupos que tienen la misma organización, dejar grupos sin comparar, dejar objetos sin registrar o contar, registrar o contar un objeto más de una vez. Con base en la información anterior, podemos mejorar la tarea 2 con el propósito de que los escolares activen capacidades que esperamos con motivo de abordar la tarea y también incurran en los errores previstos para que puedan superar sus dificultades con el tema de nuestra planificación. Al igual que la tarea 1, ahora llamada tarea Collares, ponemos un nombre a la tarea 2. La llamaremos Preparemos la fiesta. Revisemos los elementos de la tarea Preparemos la fiesta y hagamos algunas modificaciones. Los requisitos se ajustan a nuestra planificación. Recordemos que buscamos que los escolares pongan en juego la noción de correspondencia y la noción de cuantificar, para lo que deben conocer la secuencia numérica de números menores que 10. Agregamos un contexto a la tarea para que el escolar vea la necesidad de realizar las comparaciones entre las cantidades de objetos de los grupos. La formulación de la tarea es la siguiente.
María está organizando su fiesta de cumpleaños para compartir con sus mejores amigos. Sus papás compraron tortas, helados, postres y juguetes para la fiesta y los organizaron en grupos. María y sus invitados tienen un algodón de azúcar para cada uno. Si María y sus invitados reciben un objeto de cada grupo, ¿qué objetos sobrarán? La formulación de la tarea 2 solicita explícitamente marcar los grupos que tienen la misma cantidad de objetos. Como nuestro propósito es que los escolares identifiquen los grupos con mayor cantidad de objetos, cambiamos la formulación de la tarea para que el escolar seleccione los grupos que tienen más objetos que el señalado en amarillo. Agregamos la solicitud, escribe la cantidad de objetos en cada caso, para motivar a los escolares a que usen el número de la secuencia numérica para registrar la cantidad de elementos que contó en cada grupo y pueda compararlos sin necesidad de realizar un nuevo conteo. Cambiamos el orden de las imágenes de los grupos para que no sea tan evidente que tienen la misma organización que el grupo de referencia. Buscamos que el escolar compare los grupos al establecer la correspondencia entre los elementos de los grupos o al usar la secuencia numérica, en cambio de compararlos solamente por su percepción de la cantidad. La pregunta ¿qué objetos sobran? Favorece el desarrollo de la noción mayor que, tantos como y menos que, porque además de identificar cuáles grupos son mayores que el grupo de referencia, el escolar podrá identificar la cantidad de objetos que hacen esas diferencias o igualdades. Para el trabajo de los escolares mantenemos lo que requiere la tarea original, material impreso y los útiles escolares, pero incluimos otros recursos como hojas con los dibujos de los grupos de la tarea para el momento en que el profesor explica las posibles respuestas a las que llegaron los escolares. Explicaremos esto más adelante. Modificamos el agrupamiento, la interacción y la temporalidad de la tarea de la siguiente manera. Después de presentar y explicar la tarea a los escolares, momento de interacción profesor-escolares, les solicitaremos que trabajen de manera individual, hasta que describan el número que indica la cantidad de objetos que contó en cada grupo y respondan a la pregunta de la tarea. Después, les indicaremos de manera verbal que formen grupos de 4 escolares para que puedan comparar sus resultados. Esperamos que durante este momento de interacción escolar-escolar puedan discutir los procedimientos que realizaron para determinar cuáles objetos serán los que sobrarán. Es importante que acompañemos las discusiones de los escolares para mantenerlos enfocados en los significados que queremos trabajar con la tarea. Al cabo de un momento de trabajar en grupos, llamaremos la atención de los escolares para que observen cada uno de los grupos de objetos representados en la tarea. Presentaremos las imágenes impresas en hojas tamaño A4 o carta para que todos los escolares puedan identificar a qué grupo hace referencia el profesor. Además de lograr la participación de todos los escolares después de una primera revisión por parte de ellos mismos, este material les permitirá saber de qué grupo les está hablando el profesor y podrán realizar la comparación de manera directa con los grupos que tienen dibujados en sus propias hojas de trabajo. Formularemos algunas preguntas como ¿están de acuerdo que tienen las mismas respuestas? ¿Cuáles son los objetos que sobran en la fiesta de María? Usaremos la secuencia numérica para cuantificar las cantidades de objeto de cada grupo. Una a una, el profesor pegará las hojas en el tablero hasta organizar los dibujos de los grupos como se presenta en la tarea. De esta manera, los escolares podrán comparar sus propios trabajos con los que el profesor presenta en el tablero y que acordaron con toda la clase y finalmente establecer comparaciones entre los grupos para dar sentido a las ideas de más que, menos que, son equivalentes y son distintos. Las modificaciones anteriores nos permiten concretar la temporalidad de la tarea. Definimos diferentes momentos del desarrollo de la sesión de clase, desde la presentación de la tarea hasta los momentos de interacción de los escolares y el profesor. Insistimos en el papel del profesor para cerrar la actividad. Debe permitir que los escolares compartan sus respuestas y discutan sobre las acciones que les llevaron a tomar la decisión de marcar un grupo determinado. Para ayudar a los escolares a superar los errores descritos anteriormente, podemos realizar algunas preguntas y sugerir las siguientes acciones. Podemos pedirles a los escolares que representen los objetos de los grupos con pictogramas.
Esta representación les permitirá organizar los grupos de la misma manera que el grupo de referencia e identificar los grupos que tienen la misma cantidad de objetos, los objetos que sobran y los que faltan. Podemos usar material concreto para representar cada uno de los grupos y llevar a cabo la técnica de recolocar la colección para ponerla de forma cómoda que permita no repetir ni dejar sin contar objetos. En esta lección, analizamos y modificamos la segunda tarea de nuestra planificación. Previmos diferentes estrategias de solución y la manera como podemos ayudar a los escolares cuando incurran en errores. En la siguiente lección, presentaremos un resumen del proceso de planificación. Analizaremos la manera como las nuevas tareas permitirán el alcance de las metas que redactamos y cómo aporta al logro del objetivo que nos planteamos para el tema números naturales y sistemas de numeración.